Bienvenidos a todos, hoy les quiero hablar del caso de Alejandro, uno de los corredores de mi equipo, que acaba de correr el Maratón de Valencia y lograr su mejor marca personal. Pero no solo les voy a hablar de eso, sino también de cómo fue que hicimos una preparación muy extremadamente personalizada, teniendo en cuenta que lo que él logró fue correr 2 maratones en menos de 2 meses, en las dos mejorar sus marcas y encima hacerlo sin lesiones. Entonces, vamos a ir con algunos detalles del plan de entrenamiento, cuáles fueron los desafíos que tuvimos y cómo los solucionamos y cómo fue que logramos estos resultados tan buenos. Para los que no me conocen, soy Seb, entreno corredores hace más de 10 años, entreno corredores de medio maratón y maratón, los ayudo a correr sus mejores carreras. La mayoría de mis corredores terminan corriendo una mayor cantidad de kilómetros de los que suelen correr, los corren más rápidos, con menos lesiones y realmente disfrutan del proceso. Y bueno, para los que no me conocen, me van a poder conocer y conocer algunos detalles del plan de entrenamiento y cómo trabajo los planes de entrenamiento. Así que no me quiero extender demasiado, quiero hacer un video relativamente corto, pero sí con algunos detalles importantes que me parece que pueden llegar a aplicar en sus planes de entrenamiento o incluso para tener en cuenta cuando dicen que no se puede correr más de un maratón al año y demás. Hay determinados corredores que sí tienen la posibilidad de correr más de un maratón al año y para este tipo de corredores es muy importante hacer una preparación muy personalizada teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de cada corredor, porque cada corredor es único. Pero si se hace correctamente es posible correr más de un maratón por año, no necesariamente tan seguidos como las de Alejandro. Lo de Alejandro fue especial, después les voy a contar un poquito los detalles, pero bueno, no me quiero enroscar demasiado, vamos a empezar. La evolución de Alejandro, para los que no lo conocen, tengo otro video publicado de Alejandro porque publiqué el primer video de él cuando corrió el maratón de Chicago. Les cuento un poquito la historia para los que no vieron ese video. Alejandro corrió su primer maratón en septiembre de 2023, corrió el maratón de Berlín, logró una carrera en 4 horas 07. Había sido una carrera muy pareja la que había corrido en ese momento, no es que tuvo una caída en el kilómetro 35 o algo, sino que fue una carrera en la cual la rindió en las mejores posibilidades que él tenía en ese momento. Empezamos a trabajar a principios del 2024, preparando Chicago. Este era el objetivo por el cual empezó a trabajar conmigo. Trabajamos todo el año, va todo el año hasta octubre, para esta carrera y en esta carrera logró su mejor marca en maratón, 3 horas 22:07. Aquí logró una mejora de 45 minutos entre Berlín y Chicago. Y lo que tiene Alejandro es que cuando terminó la carrera me planteó su deseo, creo que fue al día siguiente o a los 2 o 3 días de haber corrido Chicago, me planteó su deseo de correr el maratón de Valencia 7 semanas después, el 1 de diciembre de 2024. Inicialmente le dije que era una locura, intenté persuadirlo de que no lo hiciera, era demasiado poco tiempo y todavía realmente no sabíamos cómo el maratón había afectado y repercutido en su cuerpo. Entonces me parecía prematuro, le insistí y lo que logré en esos primeros días fue que él considerara que iba a correr la maratón, me dijo, bueno, lo voy a pensar y ir evaluando cómo iba mejorando su recuperación al pasar de los días. Creo que ya para el final de esta primera semana después de que, de que corrió Chicago, ya él estaba decidido a correr Valencia y pese a todas las presiones que recibí porque él ya quería empezar a preparar el maratón de Valencia, eh, le insistí y organizamos un plan de entrenamiento específico cuyo primer objetivo fue asegurar la recuperación de Alejandro. Necesitábamos estar seguros de que Alejandro estaba sin lesiones y sin molestias después de correr el maratón de Chicago. ¿Por qué? Porque después de este primer maratón de Berlín, Alejandro había tenido dificultades musculares en sus pantorrillas principalmente y tendón de Aquiles. Y le habían impedido, después de que corrió el maratón en septiembre de 2023, él no pudo correr ni octubre, ni noviembre, ni diciembre. Recién retomó la actividad a principios de 2024 por esta lesión que fue bastante molesta en los comienzos de la preparación para Chicago, teníamos que tener muchas precauciones. Entonces, teniendo en cuenta sus necesidades, era muy arriesgado iniciar una planificación para una maratón apenas terminada otra. Es peligroso para cualquiera, mucho más con los antecedentes de Alejandro. Entonces lo que hicimos fue darle a Alejandro las herramientas para que se recupere. Fue lo primero, era lo primordial. Lo primero que hicimos fue una fase de recuperación, que fueron de 3 semanas, en las cuales tuvimos muchos entrenamientos en zona 2, ejercicios de fuerza y de prevención de lesiones.
y trabajos también de flexibilidad y movilidad, pero también con un aspecto que, más allá de los ejercicios, más allá de los entrenamientos y todo, la clave era para Alejandro era recuperate. Necesitamos que te recuperes, que entrenes cuando sentís que estás listo para entrenar, y que si no estás listo para entrenar un día no lo hagas o reduzcas la cantidad de kilómetros que están establecidos, o básicamente escuchá a tu cuerpo y cuídalo. En estas 3 semanas, por más que desees correr de más, no, vamos a intentar correr menos y asegurarnos de que estés libre de lesiones. Después vamos a ir a esta fase de pico de forma de 2 semanas, voy a ir con algunos detalles. Pero me parece importante, antes de empezar específicamente con cómo preparamos el maratón de Valencia en estas 2 fases, cómo habíamos entrenado para Chicago. ¿Por qué? Porque buena parte de los resultados que Alejandro obtuvo en Valencia son gracias al entrenamiento que habíamos hecho antes en Chicago. Nosotros en febrero de 2024 empezamos a entrenar y pasamos de 3 a 5 entrenamientos semanales. Él corría 20 kilómetros a la semana y pasamos a 75 en el pico de la preparación. Y inicialmente corría 6 kilómetros con molestias, estas molestias que le digo que tenía después del maratón de Berlín, a hacer tiradas largas de 31 kilómetros. En su preparación para Chicago sí hizo tiradas largas de 31 kilómetros y no tiradas largas convencionales a ritmos lentos, sino con intervalos a ritmos de maratón o incluso con intervalos a ritmos más rápidos que de maratón. También teníamos trabajo de fuerza todas las semanas, con mucho foco en sus puntos débiles. Bueno, un seguimiento constante, esto significaba que teníamos que hacer ajustes permanentes al plan de entrenamiento en base a si tenía una molestia o si tenía que correr más kilómetros o menos, lo que fuera, se hacía. Y bueno, teníamos un contacto prácticamente diario durante esta preparación porque lo requería. Es decir, tuvo un plan de entrenamiento personalizado en absoluto, y esto fue lo que le permitió pasar de 4 horas 07 en Berlín a 3 horas 22 en Chicago. Entonces, terminó Chicago especialmente y afortunadamente sin lesiones, sin molestias, más allá obviamente del cansancio de haber corrido el maratón, y empezamos con esta fase de recuperación que les digo, que tuvo una duración de 3 semanas, en las cuales corrió básicamente en zona 2. Estas son las primeras 2 semanas del plan de entrenamiento. Si se fijan, tenía pautado un día de descanso al día siguiente de la carrera, un par de caminatas, un rodaje de 30 minutos. Rodaje, si se fijan, la primera semana salió a trotar 3 kilómetros, después hizo 4 kilómetros, después aquí no entrenó. O sea, fue una semana muy libre, esto creo que a lo sumo sumó 10 kilómetros. La segunda semana ya logró tener una mayor recurrencia de entrenamiento y apenas acumuló 42 kilómetros. La tercera semana acumuló 36 kilómetros, pero era esto que les comentaba. La instrucción era tener libertad absoluta, sin presiones, y que el objetivo fuera la recuperación. Y si se fijan, fueron todos entrenamientos en zona 2, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento y de prevención de lesiones. Este es uno de rodillas, este es justamente para la zona de pantorrillas. Flexibilidad, movilidad, ese fue el foco que le dimos a estas 3 primeras semanas de fase de recuperación. Es que no le parece que esto es un... Es que no le parece que esto es un poco... Es que no le parece que esto es un poco... Ahora les quiero mostrar, ahora les pongo este video, pero bueno, en la semana 4 ya era hora, cuando nos aseguramos de que estaba libre de lesiones, de recurrir a un consejo para los que vieron Karate Kid o Cobra Kai, sabrán, ahora van a ver esta escena, en la cual relata muy bien lo que tuvimos que hacer y lo que teníamos que hacer en realidad durante toda la preparación, que era que situaciones extremas requieren medidas extremas. Acá lo dice... ¿Es que no le parece que esto es un poco extremoso? Situaciones extremas requieren medidas extremas. Y esto es un poco así, necesitábamos ser extremos en el entrenamiento, entonces lo que hicimos fue las 3 semanas primero de recuperación y después hicimos... Es que no le parece... 2 semanas de fase de pico de forma, le llamo yo, que fueron 2 semanas en las cuales nos aseguramos de que pudiera correr rápido el maratón de Valencia.
Pero antes de seguir, los invito a que se queden hasta el final. Ahora vamos a ver justamente esta fase y algunos detalles más del plan de entrenamiento de Alejandro. Y si están disfrutando realmente esta explicación, los invito a quedarse para que puedan mejorar sus tiempos, sus marcas, y además para que puedan descubrir cómo trabajo con los corredores, y al final te lo voy a contar más en detalle qué es lo que significa pertenecer al equipo, al Team Peak, y cómo es que entrenamos y logramos estos excelentes resultados. Un poco van a ver a través de la explicación, pero después voy a entrar en algunos detalles más al final del video. No quiero aburrirlos. Fase de pico de forma. Entonces, aquí fue donde tomé decisiones estratégicas. Primero, cargas controladas, entrenamientos de mayor intensidad con series largas y cambios de ritmo. Acá en estas 2 semanas, fueron 2 semanas más intensas, donde tuvo una tirada larga de 20 kilómetros, tuvo otra tirada larga al final de la tercera semana, esto estaría acá, no tengo la imagen, tuvo una tirada larga de 20 kilómetros, una tirada larga de 20 kilómetros, que si se fijan tampoco fue una semana extrema, pero ya introdujimos. Esta era una tirada larga con 4 kilómetros a ritmo de maratón, ya para ver cómo se sentía. Esta fue la primera gran prueba de Alejandro. En esta semana fue un mayor volumen y ya terminar la semana con un entrenamiento con cierta intensidad. Vimos que esto funcionó, acumuló en esta semana de entrenamiento casi 60 kilómetros. Funcionó, listo, vamos a dar una semana más fuerte, en la cual primero hizo, bueno, obviamente siempre rodajes en zona 2, un entrenamiento, un 3x3, que son primero una entrada en calor esto eran 10 kilómetros en zona 2 y después, no, menos de 10 kilómetros, perdón, 8 kilómetros en zona 2 serían, y después entramos al entrenamiento que son 3 intervalos de 3 kilómetros a ritmo más rápido que el de maratón. Otra vez la idea era asegurarnos de que podía correr rápido y hacerle acordar a sus piernas de que podían correr rápido. Las sensaciones después de cada uno de estos entrenamientos eran buenas, entonces nos permitían poco a poco ir exigiendo más. Entonces terminó este entrenamiento y este entrenamiento fue con muy buenas sensaciones. Siguió entrenando durante la semana y después el fin de semana hicimos la tirada larga, más larga de esta mini planificación para Valencia, que fueron 27 kilómetros con un 2x4. Tampoco fue un entrenamiento, comparado a los entrenamientos que él hacía para el maratón de Chicago, tampoco es que fue un entrenamiento ultra exigente, pero sí, bueno, fue exigente. Fueron 27 kilómetros con 2 intervalos de 4 kilómetros en la tirada larga al final, a ritmo también ligeramente más rápido que el de maratón. Nuevamente las sensaciones fueron muy buenas. Esto nos manteníamos en contacto permanente y eso nos permitió llegar al día del maratón de Valencia con optimismo. Charlamos mucho durante esa semana previa. De hecho, Alejandro participó del Shakeout Run que tuvimos antes del maratón de Valencia. Y corrió el maratón de Valencia y logró una marca de 3:15:50. Es decir, mejoró su marca en maratón 52 minutos en menos de 10 meses, porque empezamos a trabajar en febrero y estamos en diciembre. Y no me quiero quedar con eso. Perdón. No solo mejoró su marca en maratón, que esto, o sea, es muy lindo para el ego y nos alegra a todos que haya mejorado la marca, pero realmente haber terminado las 2 maratones, haber mejorado su marca y haberlo hecho sin lesiones para un corredor con los antecedentes que venía Alejandro antes de empezar a entrenar juntos, me llena de orgullo y de alegría realmente. Los secretos del éxito de Alejandro, para que entiendan un poco cómo se puede lograr esto y que si pueden ustedes aplicarlo a sus entrenamientos. Disciplina. Primero, Alejandro es un corredor extremadamente disciplinado. Prácticamente no falta a sus entrenamientos, los cumple. Cuando le decís que corre en zona 2, la mayoría de las veces lo hace. Estas últimas semanas me está costando un poco de que vuelva a entrar en ritmo de zona 2, pero realmente es extremadamente disciplinado. Todos los ejercicios de fuerza que le indicas los hace, los de flexibilidad, los de movilidad, todo lo hace. Entonces eso ayuda muchísimo. Y no solo es disciplinado a la hora de hacer los entrenamientos, sino que también es consistente en los entrenamientos. Es decir, tenemos más de 10 meses hoy entrenando juntos y sigue entrenando con la misma consistencia y el mismo esfuerzo del día 1. Entonces eso inevitablemente genera resultados. No es un corredor que entrena un mes y después abandona. No, está hace 10 meses en forma constante y así fue que logró estos resultados.
Pensemos que pasó de 4 horas 07, de ser un maratonista de 4 horas 07 a 3 horas 15. O sea, es realmente significativa su mejora. Y ahora, entrando en lo que fue la preparación de Valencia en sí, que es la que estamos hablando ahora, si quieren ver lo que fue los detalles de la de Chicago, les dejo abajo el link para que puedan verla, todos los detalles de cómo fue específicamente esa preparación, que para los que están preparando un maratón quizás les pueda servir más que esta, porque esta es muy específica y muy particular a correr 2 maratones en tan solo 7 semanas. Lo que hicimos en esta preparación fue buscar un equilibrio perfecto entre recuperación y estímulo. Fueron 3 semanas de recuperación absoluta y después 2 semanas en las cuales fuimos más exigentes, pero no más. Tuvimos un descanso estratégico con entrenamientos clave para que Alejandro pudiera rendir al máximo en Valencia y reducir el riesgo de lesiones. O sea, yo sabía en la clase de corredor que era Alejandro, sabíamos la carrera que había hecho en Chicago y estaba seguro que lo que necesitábamos para que él tuviera una excelente carrera en Valencia era que llegara a la línea de salida sin lesiones. Ya logrando eso sabíamos que teníamos una parte muy grande de la carrera ganada y lo logramos. Entonces el equilibrio perfecto entre recuperación y estímulo fue clave y creo que lo logramos porque los resultados realmente lo indican. La personalización total también es un aspecto que creo que es imposible sin tener un plan de entrenamiento 100% personalizado lograr un resultado como este. O sea, no se puede correr 2 maratones con un plan de entrenamiento de Garmin, de una aplicación, de inteligencia artificial, lo que fuera. Creo que si pones por internet plan de entrenamiento maratón de 7 semanas, no debería aparecer ninguno. Y si aparece alguno debe ser de muy poca fiabilidad porque en general las planificaciones se piensan con más tiempo, deberían planificarse con más tiempo. Pero en una planificación así es vital la personalización. Conocía las fortalezas y debilidades de Alejandro, su historial, cómo respondía a diferentes entrenamientos. Así que cada decisión estuvo basada en sus necesidades y al contacto permanente que yo tenía con él. Entonces, después de una tirada larga de 20 kilómetros, saber que se sentía bien nos permitía exigir un poco más la semana siguiente. Donde no lo escuché a Alejandro, sí o sí, fue en las primeras 2 semanas porque él siempre me decía que estaba bien. Pero más allá de eso, era necesario ahí sí poner un freno, que también es parte del trabajo del entrenador. Poner un freno cuando el corredor quiere acelerar de más y poner el acelerador cuando tenemos que acelerar, que eso fue lo que hicimos en las últimas 2 semanas antes de la carrera. Y bueno, los resultados creo que hablan por sí solos. Corrió 2 maratones en 7 semanas, 2 récords personales y 0 lesiones. Y creo que esto no es suerte. Si bien buena parte de estos resultados se deben a que Alejandro hizo el esfuerzo y tiene capacidades realmente gigantescas. Ese resultado de un enfoque que tiene mucha base en ciencia, en fisiología del cuerpo humano y un enfoque completamente personalizado. Aprendizajes que quiero que te lleves de este video. Primero, no te compares con Alejandro ni con nadie. Que Alejandro haya podido correr 2 maratones en 7 semanas y con excelentes resultados no significa que sea posible para todos. No quiero incentivar a que empiecen a buscar correr una maratón detrás de la otra. Es imprescindible que te recuperes después de una maratón. Cada cuerpo es único y hay que escucharlo. Algunos corredores van a tardar 2 semanas, otros 3, otros meses en recuperarse del maratón. No solo la exigencia del maratón es física, sino también mental y emocional. Entonces hay que recuperarse en todo sentido para una nueva maratón y no hay que compararse con otros. Entonces, una de las cosas que Alejandro me decía cuando yo le decía que no corriera el maratón de Valencia, los primeros días que él me lo planteó es, pero yo veo en redes sociales otros corredores que corren maratones súper seguidos. Es verdad, hay corredores que lo hacen, pero también hay corredores que no lo hacen. Entonces uno a veces se compara con corredores que tienen vasta experiencia o para los cuales correr maratones tienen un bajo impacto o porque no lo hacen todas sus maratones buscando el pico de rendimiento o porque están realmente habituados a hacerlos durante años de entrenamiento. Bueno, cada uno tiene sus particularidades o incluso hay corredores que lo intentan y se lesionan. Entonces, no te compares con nadie. Que Alejandro lo haya podido hacer, que otros lo puedan hacer, no significa que puedas hacerlo. Analiza tu caso y tampoco es necesario. Entonces, evalúalo en tu caso concreto. Segundo aspecto, la recuperación no es opcional, es parte del entrenamiento. Tanto si vas a entrenar para una maratón o para 2, necesitas recuperarte después de los entrenamientos y después de los esfuerzos.
Obviamente, a medida que el esfuerzo es mayor, la recuperación tiene que ser mayor, pero es esencial que dejes que después de un esfuerzo tan grande como un maratón, el cuerpo se repare y adapte. ¿Cómo logramos esto? Con descanso, pero cuando hablo de descanso no me refiero a necesariamente parar por completo. Mantenerte activo y moverte te ayuda a recuperarte. Lo que no recomiendo es salir a correr, hacer entrenamientos de intensidad y demás apenas terminas un maratón. Rodajes suaves, siempre que no tengas lesiones ni molestias, son admisibles. Pero es vital que tengas en cuenta esto, que el objetivo después del maratón o después de un esfuerzo grande es recuperarte. Entonces todo lo que hagas tiene que ser orientado a recuperarte. Alimentación, sueño, descanso, todo. Después, si se fijan en esta preparación para Valencia, el kilometraje semanal de Alejandro fue bajo. Los entrenamientos de intensidad que hizo en este mini ciclo fueron pocos. Las tiradas largas tampoco fueron exageradas en cuanto a kilometraje. Tuvo una sola de 27 en 7 semanas. O sea, no necesitó acumular kilometraje innecesario y entrenamientos de calidad innecesarios. ¿Por qué? Claro, porque él tuvo una preparación previa para Chicago. Pero lo que quiero demostrar esto no es que los kilómetros no importan, sí importan. Pero hay que saber encontrar ese equilibrio entre exigirte en lo correcto y exigirte de más. Después, y creo que esto es lo que engloba todo. El plan personalizado marca la diferencia. Es lo que les decía antes. No es posible hacer una preparación así, correr 2 maratones seguidas sin un plan personalizado. No quiero seguir insistiendo mucho con esto. Espero que realmente les quede este concepto. Más allá de que sea entrenando conmigo o con otro entrenador, necesitan sí o sí que alguien los siga y los controle. Entonces, 2 maratones, 7 semanas, 2 récords personales y 0 lesiones. El resultado de Alejandro realmente para mí es motivo de orgullo, ya lo dije antes, y no creo que sea una cuestión de suerte. Realmente fue el enfoque estratégico de la disciplina que tiene Alejandro y que le pusimos a la preparación. Entonces, si llegaste hasta aquí, lo que te decía antes, ¿cómo puedo ayudarte? Como creo que ya te habrás dado cuenta un poco la mecánica de trabajo, pero a veces me lo preguntan, sobre todo en Instagram. Quería terminar el video con un poco de cómo es que se trabaja dentro del equipo. El plan de entrenamiento que cada corredor del equipo tiene es 100% personalizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, creo que lo que hablamos hasta ahora. Cada corredor tiene sus entrenamientos únicos. Cada corredor corre un kilometraje semanal diferente, a intensidades distintas. Cada corredor tiene sus zonas de entrenamiento específicamente calculadas para él y van siendo actualizadas según diferentes test de rendimiento que vamos haciendo. No solo trabajamos con entrenamientos a frecuencia cardíaca, sino también entrenamientos con ritmos. Entonces, dependiendo de la fase del plan de entrenamiento del corredor y lo que veamos que necesita, va a tener entrenamientos a frecuencia cardíaca o a ritmos. Obviamente, muchísimo foco, forman parte de todos los planes de entrenamiento que hago. Entrenamientos en zona 2 a ritmos lentos. Y el objetivo siempre es asegurarnos que puedas correr más kilómetros, más rápidos y sin lesiones. También, al pertenecer en el equipo, cada corredor tiene rutinas de fuerza que se van actualizando y van progresando a lo largo del plan de entrenamiento en base a lo que veo que cada corredor necesita. Las rutinas de fuerza que tenía Alejandro establecidas eran específicamente para él y las que tuvo en esta fase de Valencia no son las mismas que tuvo en su preparación para Chicago y no es la misma que tienen otros corredores. Entonces, cada corredor tiene sus rutinas de fuerza y de prevención de lesiones específicas. Las vamos actualizando. De hecho, en este momento estoy lanzando nuevas rutinas de fuerza para mis corredores.
Estas rutinas tienen sus videos para que puedan ver los ejercicios, la cantidad de series, la cantidad de repeticiones. Lo mismo lo que es el plan de entrenamiento de running, hay videos explicativos en cada fase del plan. Más allá de que tienen contacto conmigo permanente y cuentan con mi seguimiento, en el plan de entrenamiento que se hace a través de Training Peaks incluye dentro de cada día algún consejo o alguna respuesta a alguna pregunta frecuente que puede darse en esa fase del plan de entrenamiento. Entonces la idea es que cada corredor sepa específicamente qué es lo que tiene que hacer en cada día, y si a partir del plan de entrenamiento tienen alguna duda, hablan conmigo. Nosotros tenemos contacto semanal y es permanente. Entran a un chat prioritario conmigo en Instagram y a través de ese contacto permanente es que logramos hacer ajustes al plan de entrenamiento cada vez que es necesario, ya sea porque un corredor necesita correr más o menos kilómetros o por lo que fuera, o se anotan en una carrera o se enferma el hijo, lo que fuera, se va ajustando el plan de entrenamiento. Y además, bueno, dentro de lo que es el equipo, bueno, hay herramientas, hay cursos, bueno, hay distintos tipos de recursos a los cuales los corredores pueden utilizar, que todo está orientado a que logran los mejores resultados. O sea, mi objetivo es tener muchísimos casos de éxito como este de Alejandro. De hecho, en mi cuenta de Instagram tienen muchísimos otros casos de éxito. No todos tienen videos, porque recién ahora estoy empezando a documentarlos de esta manera. Poco a poco voy a ir introduciendo más a medida que vayan saliendo. Y también me gusta que tengan determinadas particularidades para tampoco aburrirlos con mejoró su marca en maratón o esto o aquello. Entonces, este tenía una particularidad muy específica, que era de haber corrido las 2 maratones en 7 semanas, y por eso está acá. Pero bueno, para resumir, todo lo que está dentro del plan de entrenamiento está orientado a lograr los mejores resultados, acompañarlos en toda parte del proceso y estar siempre disponible para responder sus dudas. Así que los invito a que, si están intentando correr su mejor maratón en 2025, correr su mejor media maratón en 2025, a escribirme o chequear el enlace que hay aquí en el video para ver todos los detalles del plan de entrenamiento y demás. Después, hablando conmigo, podemos hablar de distintas alternativas para ver si pertenecen al equipo o también hay otras alternativas diferentes. Así que no duden en contactarme a mi Instagram o entrar al enlace que voy a dejar acá en el video, y no lo alargo más, que si no se me hace muy largo. Saludos para todos y no dejen de dar su like y suscribirse si les gustó el video. Y por favor, si tienen alguna duda, déjenme un comentario que los leo. Éxitos. Y ahí corto.